pensando a Centroamérica desde las homogeneidades y no desde las heterogeneidades, ¿no? Que eso, pues entonces ha llevado a invisibilizar no solamente realidades, sino también a invisibilizar las realidades de sujetos, de grupos, y también a invisibilizar formas a través de las cuales se han venido ejerciendo las formas de poder, se han venido imponiendo las formas de poder, se han venido fortaleciendo las formas de dominación y por lo tanto también se han venido gestando formas de legitimación de desigualdades que se naturalizan y se vuelven a ojos de las formas ideológicas, se vuelven como si fueran legítimas. Y en ese sentido, entonces, señalaba que a ese proceso también ha contribuido la dinámica misma del pensamiento social, sobre todo cuando el pensamiento social... Hay un micrófono que creo que está haciendo... No sé si hay un micrófono que está haciendo interferencia. No sé. Ya. ¿Será el mío? Ah, bueno. Ya. Sí. Que sobre todo a este proceso ha contribuido el hecho de que los intentos que se desarrollaron en algún momento por desarrollar diálogos entre colectividades de pensadores, de intelectualidades de distinta naturaleza, se fueron desgajando, se fueron fragmentando, y en el curso de ese desgajamiento y de esa fragmentación, esos diálogos y esas formas de conocimiento, las formas de saber, se fueron institucionalizando. Y sobre todo, se fueron institucionalizando en las formas del pensamiento científico burocrático, que ha sido el pensamiento de las instituciones universitarias, de centros de investigación, inclusive me atrevería a señalar también el pensamiento de algunas organizaciones, de algunas ONGs, inclusive el pensamiento de sindicatos y de otros colectivos, que entonces comenzaron a encerrar, a circunscribir el pensamiento dentro de determinados ámbitos muy particularizantes. En concreto, para hablar de las ciencias sociales, el problema es que entonces el saber social o el pensamiento social se institucionalizó en las ciencias sociales, y al institucionalizarse en las ciencias sociales, se institucionalizó también en el desarrollo de las disciplinas, de las distintas disciplinas de las ciencias sociales, que cada una de ellas entonces empezó a particularizar, a percibir un ámbito de la realidad como su propio objeto de estudio y como el objeto de estudio que no podía ser el objeto de otros campos de pensamiento y de otras disciplinas. Y en ese sentido, además de las disciplinas, se fueron creando las especialidades, ¿no? Y las especialidades fueron entonces subdividiendo el mundo en temáticas, ¿no? En ámbitos temáticos particulares. Y hoy en día nos encontramos frente a la necesidad de volver a repensar, de volver a imaginar formas
de relación, formas de entendimiento con problemáticas complejas que demuestran o que muestran el límite de las fórmulas disciplinarias, o sea, de la metodología disciplinaria y sobre todo, bueno, ya hace mucho tiempo que también esto se había discutido, las metodologías territoriales que circunscribían algunas problemáticas y algunas temáticas a ámbitos particulares. Entonces, yo creo que el que hoy en día pensemos los desafíos del pensamiento social y los desafíos del saber, y que estos desafíos coincidan con el hecho de que las realidades están imponiendo un conjunto de evidencias que hay que capturar, que hay que captar y que hay que traducir en nuevos referentes para la reflexión, para el pensamiento. Yo lo veo como una oportunidad. O sea, me parece que no es un momento para el pesimismo. Quizás, pues sí, las circunstancias son adversas, pero a veces la adversidad nos fuerza. La adversidad es lo que a veces hace posible desarrollar la capacidad de imaginación. Entonces, estos tres temas, con esto cierro, que yo compartía, ¿no? En primer lugar, la pregunta, el problema de qué es Centroamérica, qué entendemos por Centroamérica. La segunda cuestión tiene que ver con el hecho de cuáles son las formas de imaginación, cuáles son las formas de representación y los sistemas simbólicos a través de los cuales hemos venido capturando estas realidades que hoy en día encierran a la región. El hecho, en tercer lugar, de que los procesos hoy en día, dinámicas hoy en día, nos ponen, nos colocan frente un poco a la reflexión de que ya no podemos seguir pensando Centroamérica desde las homogeneidades, sino desde el mundo de sus profundas y diversas heterogeneidades. Y en cuarto lugar, perdón, el curso de las formas de pensamiento, sobre todo de las formas de pensamiento que se han institucionalizado, que se han instaurado en las ciencias sociales, nos permiten pensar también que estamos en un momento límite en el cual el pensamiento debe permitirnos buscar nuevas rutas, nuevas formas, nuevas alternativas, inclusive nuevas vías. No para pensar Centroamérica porque sea un objeto en sí mismo de importancia, sino para pensar el mundo de lo social, para pensar el mundo más allá de lo social también, y el mundo en su complejidad, en esta articulación, ¿no?, entre lo micro y lo macro, entre la subjetividad y las subjetividades individuales, las subjetividades colectivas, pero también las formas colectivas de acción y de producción y de creación de vida social, y también para pensar la conexión que hay entre procesos de una naturaleza que pueden estar enraizados, afincados en un lugar, en un territorio, en un ámbito particular, su conexión con problemas más amplios o con problemas de otra naturaleza, que pueden ser problemas de carácter histórico, de carácter estructural o de carácter social. Eso es lo que yo quería compartir hoy con ustedes. Y
Y pues esta no es una reflexión que yo haya podido organizar de mejor manera, pero fueron los problemas y los temas que, pensando en este intercambio que íbamos a tener hoy, que me llamaban la atención, compartirlos con ustedes más como una preocupación, más como un conjunto de problemas que yo me planteo eh, un, como un saber o una charla que yo quisiera darles a ustedes. O sea, más bien, yo diría, es un diálogo conmigo mismo, pero con la oportunidad de poder compartirlo con ustedes. Gracias. Gracias. Gracias, Abelardo. Para continuar ese diálogo, pues para quienes quieran conversar, reflexionar o preguntar con el profesor, genial. Podemos tener 2 minutos de intervención, digo, porque tenemos poco tiempo. El tiempo también es normal que el programa, que se corta. Entonces, si quiere, puede su reflexión compartirla también aquí. Aquí porque si no, no te voy a poder escuchar. Ah, tiene micrófono ahí. Ah, perfecto. Entonces se presenta para que el profesor pueda saber. Mucho gusto, profesor. Y yo le voy a estar cortando el tiempo, eso sí, disculpen porque... Bueno, mi nombre es Eric Gutiérrez Juárez, soy abogado de profesión, ¿verdad? Y trabajo en la parte criminal. Yo compartí aquí con el grupo multidisciplinario que me enorgullece estar con ellos por acá y escuchándolo a usted también, de que una de las problemáticas, o sea, que ha marcado tanto a Latinoamérica como a Centroamérica y a otros países, ¿verdad? Son las instituciones castrenses. Esos periodos tan extensos que ocupa la parte militar y policial, pues ha afectado grandemente a los pueblos. Igualmente el continuismo, ¿verdad? Eso causa el continuismo y nacen los caudillos o dictadores. Igualmente, pues la división de poderes, como decía Montesquieu, ¿verdad? Que el poder para controlarlo hay que dividirlo. Igualmente, ¿verdad? Eso ha afectado a nuestros países y Centroamérica no es la excepción. También tenemos la concentración de poderes. Por ejemplo, el ejército tiene asuntos, inspectoría militar, que debería ser un ente autónomo para que todo el mundo denuncie ante los abusos de poderes de estas instituciones. Igual la policía tiene investigaciones, tiene tránsito, tiene ¿cómo que se llama? Bueno, asuntos internos. Entonces, en otros países, todas estas instituciones son separadas de la parte policial, que solamente les queda seguridad pública. Y yo ponía como último punto la educación como un instrumento de dominación, ¿verdad? Porque la educación es una de las estrategias que utilizan gobiernos o dictadores para mantenerse en el poder, ¿verdad? Dándoles en educación o entrometiéndose en educación para tener en el futuro seguidores. Esto ha perjudicado enormemente a nuestros pueblos. Hasta el día de hoy, pues, yo lo que manejo es que pasan en Centroamérica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua entre 50 y 65,000 muertos en cada uno de estos países, y esto no puede continuar. Gracias, profesor. Con gusto. ¿Hay que tengo una pregunta, una reflexión? Gracias. Una pregunta y reflexión a la vez, Blanca Gutiérrez. Quisiera preguntar sobre la estructura y constitución del Estado-Nación que tenemos en las naciones centroamericanas, en los países de Centroamérica, porque a raíz de este cuestionamiento y estas observaciones sobre las instituciones castrenses, pues cabe señalar que nuestros países fueron fundados en base a un Estado-Nación creado por élites coloniales que lo hicieron a su favor y a su conveniencia.
Entonces de ahí nos viene mucho el manejo de poder que tenemos actualmente, hasta en la historia. Entonces quisiera como que indague un poquito más en esa construcción de Estado-Nación que no fue construido desde nosotros ni para nosotros, y que hoy en día hay incluso pueblos como el zapatismo en México que le están dando la vuelta al Estado-Nación hace rato. Y nosotros todavía no somos capaces de pensarnos fuera de ese Estado-Nación. Siempre estamos buscando cómo mejorarle, cómo componerle, cómo quitarle, cómo ponerle, pero no estamos buscando como otra opción que no sea el Estado-Nación para organizarnos, para articularnos, para coexistir. Entonces ese es un poquito mi planteamiento. ¿Tema? Voy a... Ya terminamos de participar acá. Ah, bueno, pensé que había alguna otra participación. ¿Vos querías? Ok. ¿Sí? ¿Intervengo yo o...? Sí, profe. ¿Hola? Sí. Bueno, voy a cerrar la puerta porque es que entra un ruido aquí y me la abrieron. Listo. Yo creo que las dos preguntas o las dos intervenciones se relacionan porque es muy claro que no podemos ni pensar ni dejar de pensar en Centroamérica si no vemos cómo lo que hoy en día, los fenómenos que hoy en día están aconteciendo han sido el resultado, el producto de procesos de institucionalización de las distintas formas de poder y de las distintas formas de dominación. Entonces, inclusive territorialmente, la forma en que Centroamérica se ha configurado territorialmente, por ejemplo, el establecimiento de fronteras, no fue el resultado, las fronteras que hoy en día existen en Centroamérica no fueron el resultado de la voluntad de los estados centroamericanos una vez alcanzada su independencia. Las fronteras, por lo tanto, la configuración geográfica o de la configuración de una geografía separada, dividida en estados nacionales, en territorios nacionales, es una herencia colonial también. De manera que también instituciones como la policía, el ejército, las distintas formas de control a través de aparatos de violencia o de aparatos militares, tampoco nacieron como producto de la voluntad de los estados independientes, sino que se fueron adecuando y adaptando en el desarrollo histórico de Centroamérica, recogiendo una serie de elementos de la herencia colonial. Hace unas semanas teníamos un debate en Costa Rica sobre un tema del cual poco se ha debatido, o poco se discute, o poco se habla, y tenía que ver con la existencia de relaciones sociales basadas en la esclavitud. Bueno, ustedes y yo sabemos, ¿no?, que las relaciones, en las relaciones coloniales, en la vida colonial, los españoles trajeron, o los conquistadores ibéricos, las familias ibéricas,
trajeron a nuestro continente, no solamente a Centroamérica, sino a América Latina, una buena proporción de población esclava, ¿no? Y esas formas de esclavitud existieron en todos los países de Centroamérica, inclusive en Costa Rica, ¿no? Y en Costa Rica existieron algunos reductos que hoy en día todavía existen, no como reductos de esclavos, sino como territorios marcados, como territorios estigmatizados por la presencia colonial de esclavos, de mestizos y de población que estaba sometida a esas relaciones, a esas formas de esclavitud. Y en el debate yo señalaba que a veces tenemos la idea de que esas formas de relación social se quedaron en la colonia, se quedaron en la historia, se quedaron allá y que solamente existen hoy en día en los textos o en los documentos coloniales que en alguna medida recogen ese tipo de prácticas. Y no nos percatamos de que esas formas de relación hoy en día también están presentes en nuestros imaginarios, ¿no? O sea, por lo tanto, las instituciones de dominación y las formas de dominación no necesariamente se establecen, se basan estrictamente en la imposición brutal de la fuerza, sino que también el ejercicio de la violencia policial, el ejercicio de la violencia militar, en algunos momentos ha sido posible gracias a que también ha habido, se han desarrollado mecanismos de legitimación de esas formas de control, de esas formas de dominación, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo les compartí un texto de Sandino Andrés Núñez. Él tiene un libro que se llama Geopolítica de la subjetividad, lo sublime y lo obsceno, es el subtítulo, donde él habla de dos formas de tecnología para el ejercicio de la dominación. Una tecnología tiene que ver con el poder y por lo tanto con las formas de poder, de control territorial propias del ejército, propias de las instituciones de la fuerza. Y la otra forma, él la denomina la maquinaria de gobierno. Entonces está la maquinaria de control, basado en formas directas de ejercicio del poder, y luego estas otras en las cuales intervienen una entidad que él denomina las máquinas subjetivantes, ¿no? Entonces, el Estado-Nación precisamente ha funcionado en Centroamérica en la medida en que combina esas dos formas de tecnología en el ejercicio del poder, en el ejercicio de la dominación. O sea, la dominación no ha sido siempre directa y brutal. En algunos momentos ha necesitado de la producción y de la creación de consenso. Y por lo tanto, entonces, el Estado-Nación recoge ese carácter, ¿no? Ese carácter complejo y complicado de la dominación, ¿no? Eso no significa que no haya resistencia, eso no significa que no haya respuesta, pero y la historia de Centroamérica ha mostrado que también la contestación social, la respuesta social puede generar la transformación de esas
relaciones y formas de dominación en algunos momentos. Con lo cual, entonces, para mí, esas dos formas hay que, bueno, hay que tratar de entenderlas, ¿no? Hay que ver cómo funcionan en cada contexto, en cada momento, pero me parece que subyacen también en las formas de configuración, en las formas de organización de la vida social y también en las maneras mediante las cuales esas instituciones van permeando al conjunto de la sociedad. Porque entonces, las instituciones de la fuerza, las instituciones que ejercen la violencia, también se enraizan en sociedades que tienen una constitución violenta, ¿no? O sea, en sociedades donde la violencia no solamente es la violencia que se ejerce por parte de quien tiene recursos armados, sino que la violencia es un elemento que inclusive está presente en los tejidos sociales. La violencia está presente en la vida social, la violencia también forma parte de la cultura. En consecuencia, desarmar ese sistema no significa o no implica solamente quitarle las armas a quienes poseen las armas, ¿no? No solamente implica un proceso de, de desmovilización de grupos y de fuerzas armadas. Significa un esfuerzo de reconstitución de lo social, de producción, de creación de nuevas formas de vida, ¿no? Entonces, el que algunas sociedades retornen a fases violentas que ya creíamos superadas, tiene que ver con un conjunto de formas, de maneras a través de las cuales esas sociedades se han constituido históricamente. Y en ese sentido, entonces, el Estado-Nación, en realidad, así como yo decía, bueno, que es Centroamérica una realidad o una invención, pues el Estado-Nación a mí me parece que es una invención. O sea, es un aparato, un sistema imaginado, inclusive puede ser imaginado en otro contexto, que aquí impone un conjunto de prácticas de dominación que hacen posible entonces que algunos grupos, y en concreto grupos dominantes, grupos en el poder, y cuando hablamos de grupos dominantes no estamos hablando solo de grupos dominantes económicamente, o sea, también estamos hablando de castas, de formas de poder encubiertas y de agentes que ejercen el poder de manera encubierta en la vida social, que no necesariamente necesitan de tener un arma en la mano para imponer su dominación. O sea, que sus recursos de poder son de otra naturaleza. Gracias. ¿Alguien que quiera? Sí, yo tenía Okay. un comentario, pregunta, reflexión. Buenas noches, profesor. Soy Marisa Olivares, profesora, colega, socióloga de la UCA. Y gracias por sus reflexiones, con las que comparto y coincido. Y yo me pregunto si frente a esa corriente oficial, hegemónica, del poder, de todo el aparato del conocimiento oficial institucionalizado de las universidades, realmente pueden estar habiendo pensamientos resistentes, subterráneos, en donde la vida no se ha fragmentado a como lo hemos hecho nosotros en las ciencias sociales,
de una manera importante que a veces hasta no podemos ni platicar ni dialogar de una ciencia a la otra, pues. Y que esa es también una oportunidad, pues yo solo lo tengo como sospecha, pues, porque no somos, pues, somos un sitio privilegiado de producción de conocimiento, de pensamiento, pero no somos el único en las sociedades, pues. Y me pregunto, pues, si puede estar habiendo, pues, no tengo certeza, pues, pero sí corrientes subterráneas de pensamientos resistentes que, que, que tampoco, por decirlo en un sentido muy coloquial, se han creído el cuento que nosotros mismos nos hemos creado e imaginado y representado, pues eso, y sobre todo a la luz de las experiencias recientes en Nicaragua, en donde efectivamente uno ve con claridad cómo circula los discursos oficiales, pues, que usted decía, de la academia, de las ONG, de la democracia, de la ciudadanía, pero también circulan otros pensamientos de distintas colectividades que posiblemente puedan ser también una emergencia interesante, pues, de repensar también, no solo desde la institucionalidad, desde nuestros espacios, sino también desde los espacios de la vida de la gente, pues, y de sus luchas y de sus cuestiones, pues. Entonces sí, me parece que en ese sentido también hay una oportunidad, no solo desde el punto de vista de la academia, de la institucionalidad, sino que también de nosotros como sociedades y colectividades diversas, pues, que sí, efectivamente, ahí el reto es cómo dialogar y cómo comunicarnos, pues a veces no es fácil, pues. Pero en términos de oportunidades me pienso también en esa perspectiva, pues. Profe, No yo sé tenía como sí. una, bueno, decirle que me gustan mucho las tres, cuatro problematizaciones que usted nos hace para pensar uno, Centroamérica, que es Centroamérica, cómo repensarla más allá del espacio geográfico y cuestionar, digamos, eso. Y también como la representación homogenizante. Efectivamente somos leídos como región escondidamente Costa Rica que se salva, aunque realmente hay una realidad muy parecida. El tema de la inseguridad y la violencia, digamos que pensar en el Triángulo del Norte, por ejemplo, y cómo salir de ahí, porque no solo somos pueblos violentos, no solamente la violencia nos ha constituido, incluso viviendo bajo el terror. Entonces ahí me parece interesante esa provocación, esa pregunta que usted hace y que pudimos, como vamos a estar con usted 3 sesiones más, entonces, y en otro momento también podemos irla guardando y rescatando, ¿no? Porque me parece que cruza un poco. Y esto me parece importante a mí para pensar la situación de crisis, este nuevo ciclo de crisis sociopolítica en Nicaragua conectado a la región. O sea, sí sabemos que está una figura como Ortega, la dictadura, el genocidio que se ha cometido aquí, pero realmente también conectarlo a Centroamérica, o sea, ese correlato no es solamente nacional. O sea, hay unas fuerzas ahí, entre izquierda, derecha, el gran capital, que también están presentes. Entonces ahí me parece interesante cómo retar al pensamiento social centroamericano para de alguna manera repensarnos. Y por otro lado, el tema de las representaciones, en esas representaciones homogéneas, en esto que decía Blanca, el tema del Estado Nacional, que también aquí, por ejemplo, en plena insurrección, que para mí me ha traído, me ha provocado la capacidad de imaginación también, esa que es negada constantemente por un montón de instituciones, incluyendo las ONG, los movimientos sociales, el movimiento feminista. O sea, también ahí funcionan los mecanismos coloniales del saber, del poder, de todo. Ahí, o sea, no estamos libres, no es cierto que solo la dictadura o solo ellos. Creo que esa es la gran mentira y eso es algo que estamos silenciando también en este momento, de no despojarnos también de colocar, problematizar la universidad
no solamente las universidades públicas, aquí la universidad como la UCA, los jesuitas tienen una factura grande, pero nadie habla, no podemos hablar sobre eso, porque si hablamos sobre eso o hablamos de cualquier actor, sería deslegitimarnos, ¿no? Entonces caemos en la trampa. Entonces también eso creo que nos permite mucho cuestionar esas representaciones que tenemos inamovibles y esas élites de poder también, porque eso significa pues que me dejen graduarme o no trabajar. Y también la gente necesita trabajar y los chavalos necesitamos estudiar, ¿verdad? Hombres, mujeres, mayores, jóvenes. Eso es una gran problemática también, pero también quería jugar con el tema de las representaciones de los estados nacionales, la ciudadanía que decía Marisa, por ejemplo, trabajando con compañeras campesinas, ellas decían, nosotros no somos, o sea, nosotros como campesinas tenemos que pensar qué es ser ciudadanas, porque nosotros no hemos vivido la ciudadanía, ni de Managua, ni de las urbanas. Entonces, para ellas decían, era un reto pensar esa ciudadanía, qué era eso de ser ciudadana en tanto mujeres campesinas. Eso no lo hemos pensado tampoco en las ciencias sociales. ¿Qué significa para una mujer campesina o negra, etcétera, la ciudadanía? Pues en la costa tal vez hay una cuestión más crítica porque se ha pensado y están claras que ellas no han sido ciudadanas y el Estado Nacional Nicaragüense es un Estado colonizador. Y en este sentido estamos viviendo, como usted sabe, desde el 18 de abril esta insurrección popular, que también abandera una bandera de un símbolo nacional bastante problemático, que es el azul y blanco. Entonces esa bandera es bien problemática, en tanto es un aparato también de dominación para otros pueblos, pensando usted lo que usted decía en la diversidad. O sea, para la costa caribe, la bandera de Nicaragua Nicaragua es un estado colonial, pero no solamente en la costa caribe, si uno va a empezar rascando en el propio Pacífico, que es diverso, esa bandera es problemática, pero en este momento es una bandera de lucha, ¿no? Y de resistencia. Entonces no podemos leer efectivamente homogenizando ni nada. Creo que necesitamos afinar un poco el sentido también, no solamente el raciocinio, sino también el sentido, qué siente la gente cuando agarra una bandera. Probablemente yo no comparta, o sea, de hecho yo no he levantado ninguna bandera azul y blanco. Yo me considero más autoconvocada que azul y blanco por cómo representa, pero a mí me conmueve un montón, por ejemplo, ver a la gente con la bandera azul y blanco como un acto de resistencia ante un aparato ideológico, político, que se ha creado como un monstruo con muchas complicidades de la izquierda centroamericana también, de las universidades centroamericanas también, al construir ese relato de la revolución sandinista, por ejemplo. Entonces me parece también interesante su experiencia de cómo usted nos contaba que usted ha problematizado esto y también, por ejemplo, la historia de la contra. Y esto me parece que todavía nosotros no nos hemos dado la tarea, pues. Y lo último, esto que decía Marisa, no solamente a las ciencias sociales nos corresponde pensar en eso. Y aquí las poblaciones campesinas, indígenas, negras, no importa su nivel de escolaridad o no, tienen un montón de cosas que nos muestran y que nosotros no sabemos leer, no sabemos escuchar. Entonces yo siento también ahí que en este espacio cuando hablábamos de sentipensante, y que usted me decía en Costa Rica también ese diálogo de saberes, plantear espacios así son espacios realmente problematizados. Pues yo también pienso que este espacio es un espacio problematizado porque dialogamos entre quienes dialogamos. Pues, ¿quiénes estamos en el diálogo? ¿Quiénes estamos fuera del diálogo? Y aquí pues somos la mayoría mestizos, urbanos, universitarios. Hoy nos acompañan dos compañeros campesinos, pero también tienen su formación académica. Entonces hemos estado pasados todos por la educación nacional, que es problemática, pero estamos en estos espacios queriendo tensionarlas, ¿no? Entonces a mí me parece que todo eso que usted dice, este momento del límite es un momento de oportunidad de repensar y de imaginarnos, y yo me quedo con eso. Viene claro. ¿Quieres que te quede la cámara? ¿Sí? ¿Quieres la cámara? No quiero la cámara. No quiero la cámara. Buenas. Hola. Bueno, yo soy Klaus, me puede llamar. Bueno, yo mi disciplina no es de las ciencias sociales. Yo estudio arquitectura. Y a veces me pregunto qué hago aquí. Pero ahorita creo que voy a empezar por la cuestión de qué es Centroamérica, pues realmente.
Hizo algo que he estado pensando hace poco, por la cosa más toda, estaba viendo un programa, estaban haciendo un pastel de planeta Tierra, y cuando ponían América, técnicamente pusieron toda Centroamérica pegado a Cuba como si fuera una isla. Y me quedé pensando, qué tonto, pues, que al final, ¿qué es Centroamérica? Entonces, yo tenía una conversación con una amiga, ella me decía de que ella ha entendido hasta ahorita con toda la cuestión política lo que todo el romanticismo que tiene a la historia le ha hecho, pues, y le ha hecho daño a ella, pero a ella específicamente, porque ella dice que todo su romanticismo lo que la ha hecho es ser increíblemente negligente con las cuestiones que pasan, o con con la injusticia, con las cuestiones de la corrupción en una servidora pública. Entonces, me hace pensar a mí que, ¿por qué no simplemente, ustedes saben, dividir América en dos, y hacer América del Sur y América del Norte? Sí. Pero es que hay una, sí, la respuesta está en mí. Pero hay una resistencia, pero es por el mismo romanticismo de la Federación Centroamericana. Ustedes saben, es como el igual de conservar la bandera de los colores, conservar la división geográfica, pero al final es como una resistencia que ¿quién la induce? Porque cuando mencionaba esta cuestión de lo del artículo de la BBC, hay una imagen, sí, de la BBC, ¿verdad? Hay una imagen general de que el centroamericano quiere huir de Centroamérica. Entonces, técnicamente, a mí me hace pensar porque conocí a una gente de la Contra en Estados Unidos que me dijo de que en 30 años nunca había querido regresar al país. Bueno, como 30 años, son de 80. En 30 años nunca en ningún momento pensaron en volver al país hasta ahorita. Y técnicamente nunca habían pensado en volver porque nunca se sintieron conectados con la idea de lo que es acá Centroamérica o Nicaragua en sí, hasta este momento donde llegaron como a creer que puede ser diferente, digamos, la idea de lo que es Nicaragua. Entonces, a mí me pregunta eso, pues, de si vamos a pensar que es Centroamérica y no queremos pensar Centroamérica desde la idea de la federación, de la necesidad de ser una sola fuerza, del istmo y toda esa cosa, y toda esa onda. ¿Desde qué entonces podemos pensar que es Centroamérica al final? ¿Por qué no simplemente decir que somos América del Sur, por ejemplo? O del norte, sí. Y es solo una pregunta, ¿no? Porque yo sé solo. Sí, así me. Lo voy a resonar ratito, después vuelvo. Yo también quería como preguntar algo, porque también estaba pensando en cosas similares que decía la Claudia, y era, o sea, acerca de justamente como por qué estamos pensando Centroamérica y no Mesoamérica, o sea, qué es lo que nos lleva a pensar este territorio, y yo creo que sí hay un montón de cosas que tienen que ver con sistemas políticos, que tienen que ver con geopolítica también, que tienen que ver con sistemas económicos y con todo este corredor, ¿no? Que significa también como campos propios de resistencia que no han sido leídos o no sé si pensados sí, obviamente, porque la gente los piensa, pero no han sido leídos, comunicados, dialogados. Entonces, como hace poco yo estaba llevando una clase que se llama Movimientos y Actores Sociales, algo así. Y bueno, pero básicamente de esa clase lo que me llamó mucho la atención era todo el tema del cambio social, ¿no? Y entonces es como, retomando lo que decía la Evelyn y pensando que nosotros no solo somos una región y una sociedad de violencia, sino que también somos una sociedad con capacidad creativa y con posibilidades de crear cosas, es como pensar de que si acaso en nuestro encuentro con usted vamos a poder dialogar de eso también, vamos a poder dialogar cómo Centroamérica se puede pensar no solo como territorio, no solo como un espacio donde han convergido una serie de violencias internas y externas que han definido también la dinámica, sino además como un corredor de posibilidades creativas, ¿no? Desde, qué sé yo, diferentes espacios de resistencias, ¿no? Que son de ahorita, pero que también son históricos. Entonces, yo como uno de mis intereses también era como ver si vamos a poder hacer como esta genealogía, por ejemplo, del pensamiento de las personas y de los colectivos
que se han pensado en esta región. Entonces, esas son como mis expectativas también de los encuentros. Yo quería mencionar algo. ¿Puedo? ¿O hay alguien allá en Nicaragua? No, sí. Es que ahora que decís, Henriette, lo del tema de Mesoamérica, me acordé que en la universidad, cuando estaba en la universidad, estaba en una universidad que tenía unos lingüistas que hablaban de Mesoamérica y yo les decía, Nicaragua es parte de Mesoamérica. Y me decían que no, que Nicaragua, que todo lo que era de Honduras para abajo no era Mesoamérica. Wow. Entonces, a mí me parece, sí, y en realidad es bien cuestionable en términos, o sea, sí, es cuestionable en términos lingüísticos, pero sí, me hacía pensar, o sea, sí, pensar en otras categorías, pero pensar en otras categorías sería volver a colocarnos en excluidos y incluidos, y tal vez no nos podemos salir del tema de las categorías, porque precisamente eso es lo que hemos aprendido a hacer en las ciencias sociales, o en la forma en que estructuramos el conocimiento. Entonces, no sé, dejo también pues porque yo también me ponía a pensar cómo nos imaginaríamos diferente. ¿Alguna compañera más? Sí. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Es un gusto escucharlo y también estar acá participando. Lo que yo quería aportar es, bueno, se ha hablado de todo, pero mi inquietud es, ¿será que podamos encontrar una salida a todo lo que hemos venido viviendo? Bueno, yo no sé de qué año usted no está en Nicaragua, pero creo que desde Costa Rica u otros lugares vive pendiente de lo que sucede en la interna de nuestro país. Voy a dejar a un lado los otros países centroamericanos y vamos a centrarnos en nuestro país. ¿Qué podemos hacer para terminar con esto? Porque, bueno, desde que yo puedo recordar, nosotros siempre hemos vivido bajo dictadura. La de Somoza, luego la actual que tenemos desde hace mucho tiempo. Todos en algún momento hemos estado involucrados luchando contra esto, pero lamentablemente nosotros estamos como educados o acostumbrados a vivir así. Siempre queremos arreglar las cosas por la vía de la violencia, de tal forma que sabemos bien cómo llegó Somoza al poder, entonces ya eso ya lo tenemos como grabado y ok, nosotros vamos a hacer lo mismo. Sabemos cómo llegó Ortega al poder y correcto, vamos a seguir sus pasos. Si él llegó por la vía de las armas, entonces nosotros tenemos que sacarlo también por la vía de las armas. Ok, nosotros estamos educados y todos al final hemos venido arrastrando eso. Y mi pregunta es, ¿cómo nosotros podemos terminar con eso? Porque aunque actualmente hay algunas organizaciones, gremios sociales que están luchando en contra de todas estas cosas, sin embargo, en lo interno, ellos también tienen un problema porque tienen un poder centralizado. O sea, estamos luchando en contra de las dictaduras, en contra de la represión, en contra de la no democracia, pero en estos grupos, en estos gremios sociales que se han levantado, también no hay democracia, también hay dictadura en lo interno. Entonces, ¿cómo nosotros podemos educarnos y erradicar por completo eso? Porque si hablamos de la UNAP, ahí hay dictadura, ahí hay un poder centralizado, ahí no hay democracia. Si hablamos en Alianza también tenemos problemas. Y si hablamos de los otros grupos sociales, igual. O sea, nosotros queremos quitar un dictador, un represor, pero todos los que estamos en contra de eso, ya estamos afectados. Y al final vamos a caer en lo mismo. Unos 2 años, 3 años después y otro gobierno.
igual de dictador como el que tenemos o como el que terminó. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para arrancar o educar o cambiar esos ideales y que esto no se vuelva a repetir en la historia? Eso, o sea, hemos hablado de todo, pero tenemos que allá encontrar una salida para que estas organizaciones que están luchando ahorita en contra del dictador puedan cambiar esa forma. O sea, ok, estoy luchando contra esto, pero yo debo de ser diferente. Tenemos que erradicar esto por completo. Hallar o encontrar opciones para terminar con esto. Gracias. Vamos a esperar la concertación para que nos puedan responder. Y acuérdense que con el profesor vamos a estar 3 sesiones más y más también, porque él quiere participar en este caso. Con lo cual podemos seguir el diálogo. Bueno, no, más que es como pensar una reflexión sobre lo que decía Norma, pero en voz alta. Y es como cómo salimos de esta y cómo pensamos. Pues yo digo que tal vez pensarnos desde nosotros y para nosotros, esa es una palabra clave. Porque al final nos han implantado un chip de democracia que si no es un modelo, que si no coexistimos en base a ese modelo que nos han recetado y que nos han dicho que es así que funciona, entonces eso no es democracia. Pero nosotros como sociedad, como nación, como pueblo, no nos hemos sentado a dialogar sobre el modelo de sociedad que queremos. Y el Frente sí lo ha hecho. El Frente entre sus bases sabe y tiene un modelo claro. Y la otra parte, que se supone que es una propuesta, no tiene un modelo claro. Entonces no hay como un equilibrio donde este modelo pueda competir con este otro y armar uno, o que la gente tenga una propuesta para ver qué modelo prefiere o qué modelo le parece. Simplemente nos dicen, la democracia va, la democracia viene y es que queremos democracia. Pero ¿qué es democracia? ¿Qué es democracia para vos? ¿Qué es democracia para mí? Y de acuerdo a tu concepto y mi concepto podemos elaborar una propuesta de coexistencia donde me permita vivir a mí y vivir a vos. ¿Cuál es el tema con esta bandera azul y blanco que se anda levantando todo el tiempo? Coincido plenamente con Evelyn. Es una bandera que tiene muchos cuestionamientos, es un símbolo que tiene desde ese Estado-nación fallido, que no fue creado de nosotros y para nosotros. Y ver a una persona que no cuestiona, que no se imagina, dada la educación que hemos tenido a lo largo de estos últimos 30 años, que levanta una bandera azul y blanco como símbolo de resistencia, cuando la bandera en la que está levantando también tiene ciertos cuestionamientos, pues es algo como a valorar también y a decir de que ese modelo de coexistencia que va a surgir desde Nicaragua y para Nicaragua tiene que incluirnos a todas y todas. Mientras no seamos capaces de dialogar entre nosotros, de ponernos en una mesa personas que piensan totalmente distinto, desde la persona campesina, la clase obrera, porque también hay otro tema, les cuesta mencionar mucho el tema de la clase obrera. Piensan que en Nicaragua solo es la gente que está en la alianza, y no es la gente que está en la alianza. La clase obrera existen personas que trabajan en la maquila que tienen que pensar que van a comer cada día, existen personas que trabajan en plantaciones algodoneras, en plantaciones agrícolas, existen personas, y que son las que votan, muchas personas que están en situaciones privilegiadas respecto al resto no va a votar un domingo a las 6 de la mañana. Vota a alguien que quiere cambiar su situación y que cree que este sistema es un cambio para su situación. Pero no estamos pensando una propuesta fuera del sistema capitalista, colonialista, patriarcal. Estamos pensando propuestas siempre pensando en ese Estado-nación capitalista. Entonces, ¿qué significa para mí levantar una bandera azul y blanco? Es levantar una bandera de un Estado-nación capitalista. No estoy de acuerdo con el capitalismo, no me gusta el capitalismo como un sistema de coexistencia para la tierra entera. Y entonces voy a cuestionar a un gobierno neoliberal capitalista con otra propuesta que posiblemente sea más de lo mismo. O sea, que se vaya Ortega, a mí no me garantiza como persona en Nicaragua que se va a ir el capitalismo y que vamos a buscar nuevas formas de coexistir que no sea matándonos los unos a los otros mediante ese sistema neoliberal capitalista que tenemos actualmente. Entonces también conlleva pensar una salida, conlleva pensar otro sistema posible, y eso todavía no lo estamos haciendo.
Gracias, profesora. Bueno, sí. Pobre profe, muchas preguntas, profe. Pues me parece que son, bueno, son reflexiones como parte de una conversación y yo no necesariamente tengo una respuesta a sus inquietudes. Tengo algunos comentarios que esas reflexiones me estimulan, ¿no? Uno de ellos creo que tiene que ver con la primera intervención, no sé si era de Marisa o de otra colega, como iba anotando los nombres y luego fui apuntando, entonces ya no puedo asociar una idea con una intervención en específico, pero tiene que ver con lo que se señalaba y que yo señalaba en la intervención sobre las situaciones límites o los momentos límites en los que a los que ha llegado el pensamiento, y sobre todo el pensamiento social, el pensamiento en ciencias sociales y sobre todo el pensamiento institucionalizado en disciplinas. Y la pregunta que surgía era si no hay un pensamiento insurgente, ¿no? Si no hay algunos pensamientos, algunas lógicas que están allí subyacentes, ¿no? Y que esas lógicas puedan emerger en la búsqueda, digamos, de una nueva racionalidad o de nuevas racionalidades. Y yo creo que eso es una posibilidad, ¿no? O sea, que no tenemos que, no debemos quedarnos con la idea de que la única forma de pensamiento posible en este momento es el pensamiento que tiene que ver con la racionalidad occidental. Creo que uno de los, quizás de los problemas que enfrentamos, quienes hemos estado en el mundo académico, ha sido el de pensar que el pensamiento válido, el saber legítimo, es aquel saber que responde a los cánones de la ciencia occidental, de la filosofía de la ciencia occidental, que es el pensamiento racional, pero sobre todo el pensamiento racional que se objetiva a partir de la lógica del método científico. Y con esto no estoy despreciando la importancia del saber científico, la importancia de la ciencia, pero lo que sí yo intento llamar la atención es que el pensamiento científico no puede considerarse un pensamiento autónomo, no puede ser considerado o no puede considerarse un pensamiento separado, ajeno, que le dé las espaldas a otras formas de pensar, a otras formas de saber, por lo tanto, a otros saberes y a otras racionalidades. Y yo creo que eso es parte en este momento de la búsqueda, o debería ser parte de la búsqueda y podría ser parte de las inquietudes y de las necesidades que tenemos quienes estamos en las universidades, en las ONGs, inclusive en los movimientos sociales, de abrir nuestras formas de pensar no solamente a otras racionalidades, sino también a otras sensibilidades, ¿no? Porque el pensamiento no es solo racionalidad, el pensamiento también es sensibilidad, ¿no? Y entonces cuando nosotros hablamos de las insurgencias sentipensantes, pues estamos abriéndonos a esta idea de que hay un pensamiento que emerge y que emerge por esa conexión no solamente entre racionalidades que pueden ser distintas, sino entre racionalidad y sensibilidad que no
que en algún momento podríamos entender que no son compatibles, ¿no? Pero no son compatibles porque las encerramos en una lógica, ¿no? En una lógica, en primer lugar, de carácter materialista, ¿no? Y en una lógica también materialista, mecanicista. Y yo creo que es parte de lo que tenemos que, en alguna medida, la oportunidad de reflexionar en este momento que yo denominaba un momento límite del pensamiento, sobre todo del pensamiento social. Entonces, cuando hablamos de descolonizar el pensamiento, no solamente estamos entendiendo por ello separar el pensamiento, o sea, romper con las cadenas de la lógica, digamos, de las lógicas heredadas de las formas de colonización o de las relaciones de poder coloniales, sino que también tenemos que ubicar el pensamiento en la órbita adecuada de la existencia, o sea, en la órbita adecuada de la existencia social. Y la existencia social implica la existencia también de los sujetos, de la subjetividad. Y en el ámbito de la subjetividad, entonces, estamos hablando de la conexión entre pensamiento, racionalidad, lógicas, formas de imaginación, sensibilidades que hoy en día pues no sabemos cómo ordenar, pero que están ahí, ¿no? Y están ahí, y la única manera de tratar de buscar un orden en estas diversas esferas y en estos diversos ámbitos tiene que ver con la relación entre el ser y el pensamiento. Y la relación entre el ser y el pensamiento tiene que ver con la relación entre saber y acción. O sea, en otras palabras, entre la teoría y la praxis. No vamos a poder construir un nuevo pensamiento, o no vamos a poder construir nuevas formas de pensar si continuamos encerradas en el ámbito institucional, o si continuamos encerrados en los ámbitos burocráticos en los cuales se ha venido encerrando el pensamiento en los últimos 50 años, no solamente en Centroamérica, no solamente en Nicaragua, no solamente en Costa Rica o en los otros países de Centroamérica, sino en el mundo occidental, en Europa, en Estados Unidos, y en aquellos contextos en los cuales se ha impuesto una manera científica y racional de pensar el mundo. Entonces, por ejemplo, a mí me parece que entre los temas que ustedes han señalado, que tiene que ver con la crisis, las relaciones de poder, inclusive con los momentos convulsos que se están viviendo no solamente en Centroamérica, sino en los otros países de Centroamérica, tiene que ver también con los derroteros, las vías de ese pensamiento que habíamos entendido como el pensamiento progresista, el pensamiento sobre el cambio, el pensamiento revolucionario, el pensamiento de izquierda. Hoy en día lo que yo veo es que el pensamiento progresista, el pensamiento de izquierda, el pensamiento revolucionario es un pensamiento escindido. Y hay quienes hoy en día se autodefinen como progresistas y como de izquierda y se identifican claramente con el régimen de Ortega o con el gobierno de Venezuela o con el gobierno de Evo Morales o con el gobierno de Cuba. Y hay quienes se ubican hoy en día también en determinadas líneas
del pensamiento de izquierda o del pensamiento progresista, que son críticos con uno, pero no son críticos con otro, ¿no? Entonces hay una escisión muy compleja, ¿no? Y yo creo que esa escisión compleja no corresponde o no responde solo a una crisis interna del pensamiento de izquierda o del pensamiento progresista. Es el resultado de procesos de colonización del pensamiento progresista y del pensamiento de izquierda por las lógicas neoliberales y por también estas lógicas occidentalizantes de la ciencia del saber, y también el resultado de estas lógicas burocráticas, estas formas burocráticas de institucionalización del saber, de las ciencias sociales, y en consecuencia también, estos son temas que yo pues les iba a proponer discutir más adelante, nada más lo señalo como subtítulos de temas que podemos trabajar más adelante. Entonces, es que el problema que tenemos hoy en día y el problema de la izquierda, de los grupos progresistas e inclusive de algunos grupos en resistencia, que no necesariamente son de izquierda, pueden ser grupos de resistencia en el conservadurismo o grupos de resistencia en la derecha, es el hecho de que no solamente, o sea, la lucha que tenemos que dar no es solo una lucha por descolonizar el pensamiento, es una lucha también por descolonizar las subjetividades. Y entonces, en ese sentido, en esa lucha por descolonizar las subjetividades, yo no tengo una respuesta. Yo, digamos, más bien lo que tengo, ni siquiera tengo un diagnóstico, ni siquiera tengo un análisis, lo que tengo es una percepción, casi que una conjetura, ¿no? En el sentido de que la derecha, el neoliberalismo los grupos que ejercen la dominación, inclusive los regímenes autoritarios llamados de izquierda, han sido exitosos, no solamente porque han impuesto el poder a través de una maquinaria del uso directo de la fuerza, sino también porque han utilizado maquinarias subjetivantes, o sea, mecanismos mediante los cuales han penetrado en aquellos ámbitos de constitución de la vida subjetiva, no solamente de la vida subjetiva individual, sino de las formas de subjetivación y de subjetivación colectiva, o sea, en el mundo de las intersubjetividades. Y esto nos plantea, entonces, un problema complejo porque sin responder a qué es lo que tenemos que hacer, es lo que hay que hacer en Nicaragua, yo no tengo una respuesta, no tengo una respuesta ni siquiera para responder a qué debemos hacer en mi barrio en Costa Rica, donde se presentan estos problemas, ¿no? de división y de tensión social que hoy afectan a esta pacífica sociedad. O sea, yo no tengo una respuesta, pero yo creo que entonces, entre las cosas que hay que pensar es cuáles son esas estrategias, no solamente en el mundo de la reflexión, sino en el mundo de la acción, para ir tejiendo, para ir hilvanando nuevos tejidos sociales, para ir soldando nuevas alianzas que permitan abrir nuevos espacios de acción. ¿Cómo se hace eso? Pues en este momento yo creo que es también parte de una tarea de imaginación. Y yo creo que ustedes tienen experiencias que, digamos, algunas las han contado. Creo que Evelyn contaba lo que señalaban las compañeras campesinas, ¿no? Pero también hay otras experiencias que nos pueden permitir tener referentes concretos sobre ámbitos de la vida
en los cuales es posible reproducir la vida. Sobre todo que es posible reproducir la vida frente a esta lógica de la muerte, frente a este conjunto de tecnologías de la necrofilia, ¿no? Que inclusive convierten a Centroamérica en una representación, en un imaginario de territorios de violencia, de territorios de homicidios, de territorios de guerra, de territorios de enfrentamiento y de territorios de sangre, ¿no? O sea, porque Centroamérica es mucho más que eso. Entonces, también yo creo que esto nos lleva, yo creo que no es gratuito, o sea, tal vez no es gratuito, tal vez me estoy autojustificando porque comencé la reflexión problematizando qué es Centroamérica, porque también lo que para mí puede ser importante es que el territorio, cualquiera que sea, cualquier idea o cualquier experiencia que tengamos sobre el territorio, puede ser también un recurso de resistencia, puede ser una manera mediante la cual frente a la adversidad, el individuo, los sujetos, los pueblos se aferran para hacerle frente a la adversidad, para hacerle frente a la dominación y para hacerle frente a la amenaza. Entonces también puede haber una representación equívoca, pero intencionalmente equívoca, en la idea de dibujar a Centroamérica como un lugar del cual todo el mundo quiere huir. ¿Por qué? Porque hay muchos grupos, muchas personas, muchos individuos, muchos colectivos que desde sus territorios están defendiendo la vida, están defendiendo su vida, la vida de otros y están defendiendo la vida del territorio, están defendiendo vidas en el territorio. Y yo creo que eso es muy importante. O sea, que también puede ser que buena parte de la acción tenga que ver hoy en día con la defensa de los espacios de la vida, no solamente de la vida humana, no solamente de la vida de los grupos en sociedad, es la defensa de la naturaleza, la defensa de los ecosistemas, o sea, la protección del medio ambiente frente a la lógica depredadora de los capitales, a la lógica depredadora de las empresas transnacionales que quieren someter todos los recursos, incluyendo la tierra, a los procesos de valoración y de producción de riqueza. Entonces, en ese sentido, el territorio hay que verlo también como un espacio de posibilidades, ¿no? Como un espacio de posibilidades para la acción. Y bueno, eso a la larga nos puede obligar o nos puede llevar a la necesidad de reinventar territorios. Y reinventar territorios significa producir nuevas territorialidades. Y esencialmente porque sabemos el territorio también es imaginario. O sea, el territorio no es solamente la configuración físico-geográfica del lugar. El territorio también es un lugar de representación. El territorio también es un referente de imaginación, ¿no? Y hablando de quienes se van se llevan su territorio, pero no se llevan el pedazo de tierra. ¿Qué es lo que se llevan? Se llevan el imaginario de su lugar, se llevan el referente, se llevan los recuerdos, se llevan un conjunto de elementos simbólicos que les hace recrear en el lugar de destino un espacio con el objeto de hacerle frente a las adversidades del lugar a donde llega. Y
Y bueno, yo entiendo y parto del principio de que no tenemos las respuestas, no tenemos los recursos tampoco suficientes para revertir la lógica de las relaciones de poder y sobre todo la lógica de las relaciones de poder que han estado asentadas en una cultura de la dominación en la que se impone la reproducción de esas lógicas históricas, ¿no? De que un caudillo sustituye, reemplaza a otro caudillo, sobre todo porque no es el caudillo, es la estructura de relaciones de poder, es la estructura de relaciones sociales la que hace que emerjan esas figuras, y esas figuras no emergen solas, esas figuras emergen siempre sustentadas, apoyadas, asentadas en una estructura social, en un conjunto de relaciones sociales, y por lo tanto siempre tienen una base social en la cual se sustentan. Claro que entonces hay caudillos que basan su poder en las relaciones, las formas de dominación basadas en la fuerza, y hay momentos en que el poder del caudillo se ve desafiado y por lo tanto entonces recurren a los mecanismos que hoy en día vemos en Nicaragua, pero también vemos en Honduras o vemos en Colombia, ¿no? A través de el asedio, el encarcelamiento, la persecución e inclusive el asesinato de opositores. Pero también hay formas en las cuales el caudillismo emerge, y el caudillismo emerge muchas veces montado sobre formas mesiánicas, sobre imaginarios que se constituyen como formas de legitimación como formas de legitimación de su autoridad, de su poder, y en consecuencia hay un caudillismo o hay formas de formas caudillescas, ¿no? De ejercicio de la dominación que precisamente se basan o que coinciden con ese fenómeno que yo llamaba la colonización de las subjetividades. Por lo tanto, yo creo que, bueno, no sé si nos va a alcanzar el tiempo en las próximas sesiones para poder reflexionar sobre esto. ¿La colonización de qué? La colonización de las subjetividades, la colonización de lo subjetivo.